This meeting is being recorded. ¿Es la misma chica la que me habla a mí, la que te habla a vos? A todos. Les decía que nos quedan 6 clases, 3 para judicial, 3 para control, y lo que queda afuera es coparticipación. Agrego, ya que estamos en el video, los que no les dimos las notas el fin de semana son 10. Y el parcial entregamos las consignas el 7 de diciembre, el 10 lo entregan 3 días. Con eso es suficiente. Y las notas las tenemos el 14. Y termina el cuatrimestre. Bueno. Les decía que coparticipación es un tema, a mi juicio, medular, en el sentido de que nos ayuda a comprender el funcionamiento del sistema político argentino y la forma de gobierno. Y bueno, no lo vamos a ver, pero les diría que no sé si es más importante entender el mecanismo de coparticipación más que la formación y sanción de leyes. No sé, están ahí compitiendo. Les digo como no para comparar, sino para que adviertan la importancia del tema. Y en general no tienen ni idea de lo que es la coparticipación. Y bueno, no llegamos a tiempo con las clases a verlo, pero siempre que quieran hablar de otro país, una de las preguntas que se tienen que hacer es cómo funciona el sistema de recaudación impositiva, quién tiene la plata y cómo se distribuye. Y eso nos da la pauta de cómo funciona. Porque en un mundo capitalista, sin el dinero no haces nada. Es fuerte esa frase. No digo no haces nada, pero es muy difícil gobernar sin dinero. Lo vimos en la primera clase. Con los impuestos, ¿se acuerdan? Y quien gobierna porque cuenta con el monopolio de la fuerza física, que no es algo que se logra inmediatamente, sino que es un proceso gradual de desmonopolización de unos y monopolización de otros, de la fuerza física, que igual siempre está en permanente desafío. Ese es un tema. Cuando el Estado cuando no hay Estado, cuando se pierde el monopolio de la fuerza física. Y el otro elemento B es el control de la caja. Para gobernar necesitas presupuesto. Y si vos no recaudás tus impuestos y querés gobernar sin recaudar impuestos, se te hace muy difícil, porque necesitas que otro te dé el dinero. La pelea entre los monarcas, los señores feudales y la iglesia, ¿cuál era? Era por ver quién monopolizaba la fuerza y quién monopolizaba los tributos, la recaudación de los tributos. Y bueno, el tema coparticipación refiere a justamente la distribución, recaudación y distribución de los recursos. Y en un proceso gradual, el monopolio de la distribución, recaudación y distribución quedó en manos del Estado federal. Eso hace que los estados provinciales, si bien tienen autonomía y existen antes que el Estado federal, no tienen autonomía desde el punto de vista de que no controlan sus recursos. Más dependes del Estado federal, menos autonomía tenés para gobernar. ¿Siguen este razonamiento? No es complicado. Y solamente decir de esto que no vamos a explicar, hay un sistema de coparticipación funcionando, pero no hay ley de coparticipación vigente. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo puede ser que no tengamos ley de coparticipación? Sin eso no funcionaría el país. Funciona.
y hay una ejecución, y hay una institucionalidad, pero también hay arbitrariedad. Pero no es arbitrariedad de uno respecto de otros, sino arbitrariedad en cuanto a que hay muchas negociaciones por ausencia de una ley. Y eso, entenderlo, no lo están entendiendo y no lo estoy explicando, entender eso hace que entendamos mejor un montón de conductas políticas. Porque hay alianzas, porque hay cargos, porque hay, te presto aparatos. ¿Entienden cómo funciona lo que llamamos la política partidaria y electoral a partir de entender cómo es la distribución y recaudación y ejecución de los impuestos? Por eso es importante conocer ese mecanismo. Y vuelvo, cuando queremos hablar de otro país, una de las preguntas que tenemos que hacernos para empezar a pensarlo es justamente esta. ¿Cómo es la recaudación de los tributos? ¿Cómo circula el dinero? ¿De a dónde hacia dónde va? Porque eso nos puede hablar de la fisonomía que existiría detrás. Incluso, Ari, mirá qué interesante sería como hipótesis de análisis. Un flujo de dinero que está, digamos, en la base puede explicar otros gráficos distintos de otros flujos por arriba. En realidad es la estructura y la superestructura de Marx. Pero, por ejemplo, decís, vos podés poner un gráfico argentino y decir, estos son los flujos de los tributos. Y empezás a empezar un montón de cosas a partir de ahí. Como si fuese que vieras los ríos navegables, ves los flujos de dinero. Bueno, no importa. Son cosas que pienso mientras hablo. Listo, dicho esto, este tema no lo tenemos ni grabado. Puede ser que esté grabado en alguna clase, pero bueno, ya está. Sí, creo que hay una clase. En fin. Eh, bueno, tenemos para ver lo que es todo lo judicial a partir de ahora. ¿Cómo tenemos que entender toda la dinámica judicial? ¿A dónde lo ponemos lo judicial? ¿Qué hacemos con todo esto? Desde el punto de vista de nuestras clases, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? ¿Alguien quiere decir algo? Estoy podrido de hablar. Desde el control de la constitucionalidad de los jueces. Bueno, está bien, Sofía. Eso está piola. Es algo para apuntar. ¿Qué es el control? ¿Alguien sabe, además de Sofía? Decilo si querés. No, iba a decir que es un mecanismo mediante el cual justamente se controla eh, que lo que estén aplicando los jueces sea correspondido con la Constitución, que esté amparado, que no sea contrario a esta. Ayer tuvimos 2 horas con esto, con Ari, porque la primera alumna que dijo lo mismo que vos, Sofía. Bueno, no vamos a hablar de esto ahora, guárdenlo, pero sí podemos decir que los jueces, las juezas, les jueces, para alguien, yo iba a definir, pero tengo miedo, no tengo miedo, no quiero arrancar, sino alguien tal vez quiere decir algo antes. ¿Alguien quiere decir algo? Además del comentario, el buen aporte de Sofía respecto de lo judicial. El texto fue bastante, no sé, como muy capaz real, pero bastante tétrico, como que todos los comentarios eran malos sobre el aparato estatal y sobre el Poder Judicial, al menos hasta donde lo percibí yo. ¿Qué texto decís, Sofía? Flor? El de él, el primer texto que nos mandaron a leer. El de administración, ¿no? Ok, el de administración de justicia. Sí, que básicamente decía, ay, pero elegimos todo y el Poder Judicial y los jueces no. ¿Por qué será? Y te hacía cuestionar todo el... Y viste, uno capaz necesita un poco confiar en que están bien un poco las cosas y el texto fue como, esto está mal, fíjate, pensa esto.
Un No sé poco. qué texto es, pero está bueno eso de confiar, la verdad que está bueno. En la Administración de Justicia, yo les pasé 3 textos y dije, arranquen con la Administración de Justicia, ¿Cuál después es? pasen el capítulo, el que escribió un filósofo contemporáneo. El de Administración de Justicia, que desde la justicia medieval hasta la moderna. Bueno, No importa. el que escribiste vos. Ah, nunca lo hubiese definido desde la justicia medieval. Y te No, metes no, ahí está por bueno el... eso de confiar. La verdad que si no confías, como dice Fito Páez, no vas a ser feliz. Y necesitas confiar. La verdad que sí, porque si no confías, sos infeliz todo el tiempo. No, sí, eso es así. Igual la cultura argentina está hecha para desconfiar, o sea, creo que la mayoría desconfía de todo, más de la justicia, del poder estatal. Sí, a mí me hace re mal eso en realidad. A mí me gusta pensar que hay buena gente con buenas intenciones. No, no estoy afirmando que hay buena gente con buenas intenciones, ciertamente que debe haberlo. Me gusta, como dice Florencia, confiar, porque si no, bueno, lo vuelvo a repetir, es muy difícil la felicidad, si es cierto. Y este, bueno, no, yo iba a decir que los jueces y juezas, por empezar a entenderlo, eh, son funcionarios y ocupan cargos públicos. No importa cómo fueron elegidos, por lo menos ahora ya. Eh, pero dentro de el conjunto de funcionarios en ejercicio de las instituciones públicas de gobierno, son los únicos que, como dijo Sofía, no lo dijiste así, pero te tomo, Sofía, los únicos que tienen la facultad o la atribución, esto lo decíamos ayer con Ari en otra clase, de decir qué está bien y qué está mal en última instancia. Ese es el control. Y esa es una característica que no tienen todos los funcionarios públicos, sino solo los que, en tanto funcionarios, son funcionarios judiciales, pero no administrativos, sino el cargo más importante, juez, jueza. Y entonces es una atribución fundamental que los pone en un lugar fundamental. ¿Cuál? El de preservar un equilibrio institucional y que haga que la situación no desborde. ¿Qué situación? El orden social. ¿Sí? Por eso es, dentro de los cargos, sumamente importante. No voy a decir el más importante, pero yo lo pondría casi a la altura. No, bueno, cada cargo tiene su importancia, pero sacando el legislativo, hay un gobierno, ¿sí? Y hay funcionarios judiciales que están ahí para amparar, resguardar situaciones de, vamos a llamar, desgobierno. Y cuando los funcionarios judiciales no logran, no lo pongo en cabeza de ellos, puede ser por varios motivos, pero cuando no se logra, a partir de allí, mantener el orden, podemos
salirnos del régimen, ¿cuál? Régimen democrático, o lo que entendemos por régimen democrático. Incluso funcionarios judiciales son tan importantes que podemos no estar en un régimen democrático y ellos pueden hacer parecer que el régimen democrático sigue existiendo. A partir del momento en que no hay elecciones ni sufragio, el Congreso está cerrado y el sistema judicial sigue funcionando, porque eso le da una pátina de legalidad a todo. Cuando hay demandas populares, demandas democráticas insatisfechas, el último lugar al cual se puede acudir, a veces no tenemos la materialidad como para hacerlo, pero si pudiésemos, es el sistema de administración de justicia. Y cuando el sistema de administración de justicia no da respuestas, llega la impotencia. Y con esa impotencia, bueno, la pérdida de credibilidad en las instituciones. Como dijo Florencia, dejas de confiar. Y cuando dejas de confiar, voy a decirlo en criollo, querés mandar toda la mierda. Y eso significa, o eso implica, por ejemplo, hacer justicia por mano propia, irte del país, abandonar todo, que no te importen las consecuencias de tus actos. Entonces se pierde el orden, se pierde la gobernabilidad, el control del orden. ¿Siguen este razonamiento? Por eso es tan importante la función judicial. Y por eso, como dijo Sofía, ellos tienen que, los funcionarios judiciales, tienen la potestad de decir qué está y qué no está de acuerdo a la Constitución, que es una facultad amplísima, o sea, que también permite un gran abanico de arbitrariedades, porque nadie podría definir con verdad qué está y qué no está de acuerdo a la Constitución. Simplemente por el hecho de que... ¿Puedo opinar al respecto? ¿Cómo? ¿Puedo opinar al respecto? Sí, ¿cómo me mirá? Es cortita igual. Tranquila, si yo la verdad que me hace tan feliz, tal. No, solo creo que, o sea, yo leí el texto, pero más allá de eso, creo que estar en el papel de ser juez es difícil también. Ellos tienen la obligación de fallar y, bueno, decir, bueno, sí o no, arriba, abajo, culpable, absuelto. Y tienen también como la obligación de, entre comillas, llegar a la verdad. Pero esa verdad obviamente está, digamos, sujeta al cumplimiento de, más allá de la verdad objetiva que pueda pasar, digamos, de la realidad de los hechos, esa verdad está sujeta a un montón de cumplimientos de normas procesales y temas de prueba que, por ejemplo, hay muchas veces que pasó algo en un caso y lamentablemente no se puede probar porque quizás la prueba que está, digamos, disponible no es aceptable según las normas procesales. Entonces, el juez tiene que decidir en base a lo que, por así decirlo, a lo más empírico, a lo que está a mano, a la verdad que está a mano, digamos, a las pruebas que sean fácticas, que sean, no sé cómo decirlo, palpables. Entonces, creo que estar en ese lugar también es de peso. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, sí. Sí, no, ciertamente que ese es un tema que todavía no abordamos, que es el 110, Erika. El 110 me refiero al artículo 110. Creo que es el 110, el de las garantías de los jueces. Sí, 110. Sí. Ya lo estoy.
Pero cuando estamos hablando de lo judicial, no estaba pensando en las personas que están en esos cargos, porque ciertamente es muy difícil, como dice Erika, estar en esos cargos, ejercer esos cargos. Pero estaba pensando que el sistema judicial es un tipo de funcionariado que se desarrolla a la par que se desarrolla el conjunto de los funcionarios del Estado y después las instituciones van de alguna manera limitando o modelando las acciones individuales y estaba hablando en general del cargo sin pensar en la persona que lo ocupa. Y tenemos el capítulo de pensar qué pasa con las personas que ocupan esos cargos. Yo estaba hablando de el tipo de funcionario sin pensar en las personas que ocupan esos cargos para separar los temas nada más, pero tenemos que dedicarnos ciertamente a la dificultad y el equilibrio. Yo solamente quería poner de relieve la importancia de esos cargos independientemente de las personas que los ocupan. Y con Erika decir, todos los jueces y juezas, cuando dictan sus sentencias, zanjan controversias, tienen que saber que las decisiones que toman son muy delicadas, más allá de si se ajustan o no, como decía Erika, a pruebas, qué tipo de casos, qué tipo de materia fuera jurisdicción, tienen que saber que es un equilibrio muy fino, ¿sí? El de tomar alguna decisión que genere una disconformidad tal que altere el orden. Por eso decía que es uno de los cargos más importantes. No sé, tal vez sí, tal vez no, si las juezas y los jueces son conscientes de esto en el momento de asumir esos cargos. Pero eso hay que verlo en cada caso particular de cada juez y cada jueza. Si comprendés, Erika, no, y eso no lo sabríamos. Si me preguntás a mí, yo no querría ser juez. Porque es una situación de mucha responsabilidad que honestamente no quiero asumir. Es un pensamiento muy egoísta también. Bueno, no sé cómo llegué hasta acá. Ah, sí. Por ejemplo, por ejemplo, no, un Estado, cualquiera sea, necesita que para existir orden, ¿correcto? Lo estaba diciendo recién con la coparticipación. Y dentro de lo que sería el orden, alguien tiene que decir qué está bien y qué está mal. Uno podría pensar que en un régimen republicano y democrático también, es el Parlamento el lugar en donde reside la soberanía. Pero en el proceso de formación estatal y de las constituciones liberales del siglo XVII y XVIII, la soberanía quedó en la Constitución para evitar, no sé si recuerdan, que mayorías ocasionales alteren las grandes reglas del juego. Y en un momento determinado de la historia, lo vamos a ver con control, pero digámoslo ahora, la potestad de decir qué está bien y qué está mal, o qué se ajusta y qué no se ajusta a la Constitución, a partir de una disposición de los propios jueces, quedó en manos de los jueces. No sé si los jueces eran conscientes cuando lo decían de la implicancia que esto tendría en el futuro. Eso no se sabe. Pero finalmente entonces, los jueces están a cargo de el ejercicio de la soberanía. Y por eso es delicado. Un ejemplo fue, hay miles de ejemplos, pero uno reciente fue el del 2001. Cuando cuando quedan los depósitos incautados. En la época había un montón de demandas insatisfechas que venían desde hacía muchos años anteriores. Y todo explotó finalmente con el corralito. ¿Sí?
Y en ese momento yo me acuerdo, porque lo viví, que bueno, las protestas eran en la Casa Rosada, en el Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, pero cuando ya la dirigencia política era incapaz de dar respuesta o solución a los problemas particulares de mantener el orden, todas las protestas se volcaron hacia el funcionariado judicial. Claro, porque después de eso, ¿qué quedaba? Después de eso quedaba la justicia por mano propia, el uso de la fuerza, el desorden, el asambleísmo. ¿Qué es el asambleísmo? Crear órganos populares distintos a los existentes para tomar decisiones en colectividad. Por eso tan importante es la misión judicial, preservar el orden constitucional, preservar el orden institucional. Espera, leo la pregunta. Háganmela en voz alta la pregunta, no me molesta. No entiendo qué ¿Pero me quiere. puede repetir eso que dijo? De preservar el orden. Claro, acá sí, porque ¿qué pasa? Si vos confías en las instituciones, si vos crees en las instituciones representativas, si crees en la Constitución, si crees en la norma de orden público, es ahí donde tenés que encontrar las respuestas, ¿sí?, a las demandas insatisfechas. Y el sistema de justicia es el último que tiene que dar respuesta a las demandas insatisfechas. Entonces, finalmente es el sistema judicial dentro del sistema político el que dice qué está bien y qué está mal, y entonces al mismo punto, o en el mismo caso, qué está bien o qué está mal respecto de tu caso. Y cuando vos sentís que no se hace justicia en tu fuero íntimo, la justicia a cargo de ejercer el control soberano no está dando respuesta a tus demandas y vos, cualquiera sea, el vos, uno, no cree más ni en las instituciones ni en la soberanía e intenta seguir otro camino distinto. Cuando muchas voluntades se suman en este mismo camino, lo que se altera es el orden público. En este caso puntual, el régimen democrático. En otro caso, cualquier otro tipo de régimen. Claro, perdón. Podemos decir, dice Ryan, que el juez cumple el mismo papel que cumplía el rey, como que tenía razón, que está bien y que está mal, que tiene el poder de decidir. Bueno, cuando se crea el Poder Judicial en Estados Unidos como un Poder Judicial independiente, era porque Estados Unidos se forma como una república sin monarca y quien tenía a cargo el ejercicio o la potestad del orden y decir que está bien o que está mal era el rey. Y no le podían dejar a un presidente, que era uno de sus pares, la misión que antes tenía el rey. Por eso el Poder Judicial es teorizado como un Poder Judicial independiente de los otros órganos políticos. Justamente porque no podían poner en cabeza de uno de sus pares la facultad de decir que está bien o que está mal. Pero no se teorizó mucho más respecto de eso. Quedó ahí. Se empieza a formar después, a partir de que empiezan a haber demandas o problemas contractuales entre propietarios, y los propietarios acuden al Poder Judicial en vez de acudir al presidente para resolverlos. Entonces, somos todos los ciudadanos los que, sin quererlo, empoderamos a un funcionario judicial. ¿En qué momento? A partir de confiar, bueno, vuelvo a tomar el argumento de Flor, que la verdad que fue muy bueno, a partir de confiar en ese funcionario como aquel que va a resolver los conflictos entre particulares. No es que el funcionario se arrogó esa facultad, sino que es toda la ciudadanía la que pone en cabeza de los funcionarios esa facultad. ¿Siguen este razonamiento? Por eso también podríamos pensar que va de abajo hacia arriba. La soberanía, cuando lo vimos en Inglaterra, dijimos que iba de abajo hacia arriba, ¿se acuerdan? En este caso, va de abajo hacia arriba poniéndola en cabeza de los jueces. Entonces ahí están los jueces y las juezas. Son funcionarios igual que el resto de los funcionarios
pero con esta facultad fundamental: hacer el control, mantener el orden en última instancia, mantener un equilibrio que haga que no se desbande todo. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué dije al principio que son funcionarios? Porque son personas de carne y hueso que, como tal vez con Erika lo vamos a pensar, ella dijo, es difícil para el juez decidir. Es muy difícil para el juez decidir. Y es más, no sabemos si en cabeza de los jueces está todo este mequetreque que estoy mencionando, ¿sí? Toda esta cosmovisión, si está en cabeza de los jueces a la hora de tomar una decisión. Porque son funcionarios como cualquier otro, que tal vez no están a la altura de las circunstancias. Tal vez sí, yo no lo sé. Pero desde esta clase podemos teorizar y pensar, guarda, que es una función muy delicada. No es un acto administrativo más que pongo un sello y si se comete un acto de injusticia, no pasa nada porque siempre hay un lugar donde acudir. Porque el funcionario judicial es la última instancia. Vieron que hay un montón de pequeñas demandas de los que a ustedes se les ocurra, tanto de particulares como de los poderes públicos. Un impuesto mal cobrado, una situación conflictiva privada de la que se les ocurra, familiar, de sucesión, de laboral, por supuesto, contractual. Siempre hay funcionarios a cargo y siempre hay injusticias. Bueno, cuando en última instancia vas a la justicia, al sistema judicial, bueno, lo que empieza a pasar es esto, de que es el último lugar donde podemos acudir. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Estamos con esto, ¿no? Y también tenemos que pensar que muchas veces los funcionarios judiciales, cuando toman decisiones, esto sí me acuerdo que lo puse en el texto, cuando toman decisiones no son conscientes de las decisiones que toman respecto al lugar que ocupan. Y muchas veces toman decisiones pensando en si esa decisión, que puede ser una sentencia, la mayor parte de las veces, pero muchas veces toman otras decisiones que no son sentencias, afecta la estabilidad del cargo y los privilegios que el cargo otorga. No lo estoy diciendo en sentido peyorativo, ¿eh? Todos los días tomamos decisiones, ¿correcto? Todas y todas. Y todo el tiempo cuando tomamos decisiones en la cotidianidad. Pero si vamos a tomar alguna decisión en la cotidianidad que afecte nuestras vidas, lo vamos a pensar mejor. ¿Eh? Si voy a saltar por una ventana, lo pienso 2 veces, porque me puedo morir si salto por la ventana. Entonces, es una decisión... Ay, perdón. Me distraen los textos, está bien que me quede. Yo creo que más... Porque perdés el hilo. Yo creo que es más, estoy leyendo, que es más las ganas de saber que tienen poder, que otros no. No entiendo nada, Ryan. ¿Lo querés decir? Ok. Sí, no me molesta. No. Eh, lo que quiero que sepan mientras yo voy hablando es que no estoy diciendo verdades, estoy diciendo cosas que me parecen como para considerar a la hora de pensar el cargo. ¿Está bien? No es que con esto, Ezequiel dijo esto y esto es así, no sé cómo es, pero quiero que pensemos todas estas dimensiones a la hora de pensar después cómo se organizan la corte, los tribunales y toda la parte del aparato administrativo del Poder Judicial que repiten sin pensar en estas dimensiones más sociológicas. ¿Está lo que estoy diciendo? Sin pretensiones de establecer la última palabra. Olvídense. Eso ya quedó claro desde el principio del curso. Eh, bueno, entonces decía, si vas a tomar una decisión que afecta de manera rotunda el curso de los acontecimientos de tu vida, lo pensás mejor. Y los cargos de los funcionarios judiciales son cargos en los que cuando uno los ocupa, te dan cierto confort y privilegios, y ascenso social, y prestigio, y honor, todo eso. Muchas veces muy merecido, ¿eh? ¿No es cierto? No es fácil.
Y cuando toman decisiones estos funcionarios, a veces están pensando más en esto que en las consecuencias de las decisiones. Y a veces toman decisiones pensando no solo en el cargo, sino en las consecuencias que tiene tomar esa decisión para el orden institucional. Y síganme con este razonamiento. Si el sistema, yo sé que esto va para la clase dentro de 3 clases, pero lo voy a decir ahora. Si el sistema de control de constitucionalidad, escuchen, no recayera en todos los jueces y juezas del país, por ejemplo, un sistema más concentrado donde recayera en un solo órgano, un tribunal constitucional, sería mucho más alivianador para el funcionario judicial poder tomar decisiones, porque sabe que por detrás de él hay una instancia más que es la que va a decir finalmente si eso está bien o está mal. ¿Siguen el razonamiento? Es que también pensemos que es bastante ilógico pensar que una persona que se equivoca, que comete todos los errores que nosotros cometemos, porque se le da la facultad de ser juez, puede decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Incluso el hecho de quienes escribieron la Constitución siguen siendo personas igual que nosotros y se siguen equivocando igual que nosotros, pero están en un cargo mayor, entonces pueden decidir eso. Pero realmente está bien, tenemos que confiar, pero siguen siendo personas que se equivocan. ¿Por qué tienen esa facultad? O sea, no es que digo que la facultad la tendría que tener una persona que no es humana, porque no le vamos a poner la facultad a un robot, digamos. Guarda, Obviamente no. me gustó eso, está bueno. Pero Seguí. ¿no es raro que le pidamos a un juez que se saque su lado humano o su punto de vista subjetivo y le pidamos que sea totalmente objetivo, cosa que es irrisorio? Sí, es una pregunta filosófica que no tiene respuesta. Está bien, pero está bueno para pensarlo. Sí, esto que dice Florencia es interesante, bueno, retomo. Cuando digo que está en cabeza de todos los funcionarios hacer el control, yo sé que es para los casos individuales, yo sé que el efecto ustedes ya saben, es para las partes, pero ustedes saben que tiene consecuencias mucho, que excede con mucho a las partes, ni siquiera por el caso en sí, sino por lo que genera, digamos, por la amplitud de las voces. Un juez, una jueza dijo que tal cosa, ¿entienden, no? Y eso tiene otros efectos que son hechos sociales que tienen consecuencias que no sabemos hasta dónde llegan. Siguen. Y como, bueno, entonces vuelvo, como está en cabeza de todos los funcionarios hacer el control en el momento que les parece, a pedido de parte, yo sé, pero bueno, pueden levantar la voz y decir, esto es inconstitucional. Bueno, es como que la soberanía se disemina en un montón de funcionarios que tal vez, como dice Florencia, no sabemos, no están a la altura de las circunstancias, por eso es tan delicado. Yo pienso que no, bueno, no quiero hacer juicio de valor acá todavía, lo podemos hacer en otras clases, cuando hablemos del control. Pero sí quiero rescatar esta cualidad de los funcionarios judiciales. Son funcionarios que tienen que decidir pensando en preservar el cargo y al mismo tiempo que sus decisiones tienen esta consecuencia que es tan delicada para el orden institucional. Eso estoy diciendo, nada más como para tenerlo como variable a la hora de analizar las conductas. ¿Está? Y entonces por eso decía, sería interesante pensar un sistema en el que no recayera en cabeza de todos los jueces o poder diferenciar, ¿sí? Como por ejemplo España, que es así. Los funcionarios judiciales que tienen a cargo una causa, pero no el control. Y cuando aparece una situación de control, tienen que elevar la causa a un tribunal que va a decidir en abstracto qué cosas se ajustan y qué no a la Constitución, devuelve la causa del tribunal y el tribunal decide de manera administrativa. ¿Comprenden? Y esto iba a decir, voy a poner un ejemplo. Cuando un funcionario
tiene que decidir sobre una cuestión que nosotros podemos considerar el funcionario puede considerar administrativa y rutinaria, muchas veces para las personas no es una cuestión administrativa y rutinaria, es una cuestión fundamental. No sé, un juicio de alimentos o de tenencia de los hijos, por decir. Y bueno, se producen conflictividades entre las partes. Y para el juez es una cuestión rutinaria tomar una decisión en ese caso como en cualquier otro caso. ¿Sí? Incluso ni siquiera la sentencia definitiva, sino instancias previas que van determinando conductas, que van determinando, digamos, no conductas, van determinando la vida de los otros actores involucrados. Las partes en conflicto que lo viven con angustia, ¿no es cierto? Nadie vive con felicidad un proceso judicial en el cual se encuentra involucrada. Siempre se vive con angustia, ¿no es cierto? Eso me parece a mí. Pero para el funcionario que está tan acostumbrado es una cuestión administrativa y rutinaria. Y tenemos que saber que en nuestro diseño judicial, si muchas veces se toman, la mayor parte de las veces, les diría casi con seguridad, el 95% de las veces, las decisiones que toman esos funcionarios no son pensando en las partes, sino son pensando en la estabilidad del cargo del funcionario. Y cada tanto a algún funcionario se le ocurre levantar la voz y decir, guarda, que acá hay una cuestión de inconstitucionalidad, yo no puedo seguir permitiendo que esto siga ocurriendo de esta manera. Nuestro sistema de gobierno le da esa facultad a todos los jueces. Es decir, que todos los jueces pueden, en el momento en que les parece, sé que me van a decir que es a pedido de parte, lo sé, pero también vos le podés decir a las partes, poné en el caso que acá hay una cuestión de constitucionalidad, y en el escrito aparece. Puede un juez o una jueza levantar la mano y decir, guarda, acá hay una cuestión de constitucionalidad, es decir, que cualquier juez o jueza puede, en un caso, hablar de la soberanía. ¿Qué significa hablar de la soberanía? Decir que está bien o que está mal en el orden de la jerarquía de las normas. Y acá quiero que se acuerden cuando hablamos de la jerarquía de las normas y el cuadro que vimos no el cuadro, y el trabajo que hicimos con el texto Defender la Sociedad. ¿Se acuerdan? Que mencionamos que hay una cuestión de soberanía por arriba y hay una cuestión de disciplinamiento y mecanismos de dominación por abajo. ¿Se acuerdan de esto? ¿O es muy complicado lo que acabo de decir? Bueno, no importa. Vamos a decir que se acuerdan. Si se acuerdan, Foucault decía, hay mecanismos de disciplinamiento por abajo y hay cuestiones de soberanía que se hablan por arriba. Los funcionarios judiciales son funcionarios que operan por abajo, en Argentina, porque no todos los funcionarios, son funcionarios que operan ejerciendo poder y manteniendo mecanismos aceitados de dominación, pero que cuando les parece levantan la voz y hablan de cuestiones de soberanía que están arriba. ¿Por qué? Porque tienen la potestad de hacer el control. ¿Se entendió lo que acabo de decir? O lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué dicen? No sé si entendieron o no. Si estuviese en el pizarrón haría un cuadro. Pondría la jerarquía de las normas en la pirámide, para que lo visualicen. Esta y el corazoncito que hacen. No, pondría un triángulo. Ahí. Podría hacerlo, lo voy a hacer. Aguántenme. ¿Me aguantan? Lo voy a hacer. Voy a abrir un Word. Espérenme, voy a hacer un recorte. Ahí está, lo tengo. No están viendo lo que estoy haciendo, ya sé. ¿Dónde está Zoom? Los perdí. Espérenme. Ahí está. ¿Ven este cuadro blanco? Sí. ¿Están viendo? ¿Me pueden decir que sí o no lo están viendo? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, Menos se mal. ve. Qué bárbaro, loco, no me dicen nada. Listo. Ese es un triángulo, ¿ven? Salió mal acá, pero es un triángulo. Esta parte está mal. Bueno. Acá, ¿qué hay acá?
En la punta del Monte Jerarquía Everest. de las normas. La Constitución, ¿no es cierto? Dados. ¿Cómo estoy escribiendo con el mouse? Un campeón. ¿Se entendió todo, no? Bien, Sí. bien. ¿Esto qué sería? Todo esto sería, vamos a poner en rojo, las cuestiones de soberanía. ¿Qué tal? Me salió espectacular. Acá abajo, en el final de la pirámide, ¿qué había? Los reglamentos, ¿correcto? Y todo eso, ¿correcto? Acá están los funcionarios judiciales, que junto con los otros funcionarios administrativos ejercen poder a través de mecanismos aceitados de dominación sobre los cuerpos. Esto fue lo que vimos con Foucault. Todas las decisiones que toman los jueces, el 95% de los casos, están acá. Opresión sobre los cuerpos. Situaciones de injusticia. Pero en el sistema judicial argentino, como el control está a cargo de estos mismos funcionarios, estos nada más, no los funcionarios administrativos del Ejecutivo, solo los judiciales, pueden levantar la voz en un caso particular y ponerse a hablar de la soberanía. ¿Qué significa ponerse a hablar de la soberanía? Decir, guarda que acá abajo se está cometiendo una situación de inconstitucionalidad y se está violando la jerarquía. Cuando les parece lo dicen. Y esto no está en cabeza de todos los funcionarios, solo de los funcionarios judiciales, que al mismo tiempo son personas de carne y hueso. Es una C y una H. Que tienen vidas. Y que a la vez también son parte de este mismo aparato y sufren opresión. No son, ¿entienden? No quiero poner en cabeza de los jueces como si fuesen, como dijo Florencia, extraterrestres. Son situaciones de carne y hueso que tienen hijos que van a las escuelas y tienen vidas como cualquier otro. Esperen que me estoy quedando sin batería. ¿Se entendió todo este cuadro? Voy a dejar de compartir. Sí, profe, se entendió. Bueno, yo básicamente quería que pensaran esto a la hora de pensar en los funcionarios judiciales. Y una cosa más que quiero decir, también sabes que seguiría utilizando el cuadro, pero no sé si va. Bueno, sí, lo voy a decir ahora. Una última. Voy a hacer Profe, entonces, sí. ¿qué funcionaría más? ¿Que haya un órgano que se encargue del control y no recaiga sobre los jueces? Mira, eso que me estás diciendo, yo no tengo la respuesta. Y yo no sé qué funcionaría más. Yo lo tiré como posibilidad, pero no es que estoy diciendo eso está bien o eso está mal, ¿de acuerdo? Solamente quiero explicar cuál es el rol del funcionario judicial a la hora de tomar decisiones y qué motivaciones pueden estar en cabeza de esa persona sabiendo que tienen todo este conjunto de facultades. ¿Está? ¿Quién me le preguntó todo esto? Sí, sí. No veo Sí, quién me sí. lo preguntó. Yo. ¿Cómo estás, Micaela? Ahí está. Todo bien. Pero, Y yo también lo que pensaba era, en nuestro sistema judicial tenemos primera y segunda instancia. Si bien la decisión recae de lo que está bien y lo que está mal en el juez, esa decisión es apelable. Seguro, exactamente, guarda. Entonces como que tenés Exacto. Yo, que a ver, poner en duda lo que dice el juez. por supuesto. No, este es un primer pantallazo. Y todo esto que vos estás mencionando, ciertamente es así. Y tenemos que estudiarlo. Y vamos a estudiar todo este mecanismo, por supuesto. Y es más, el juez
de una instancia inferior saben que existen estas posibilidades. Y cuando toma una decisión que puede afectar su estabilidad en el cargo, también sabe todo esto. Solo que tenemos que saber que los funcionarios judiciales, todos, juegan con este equilibrio. Saben de la situación en la que están, saben de la estructura en la que están y saben que las decisiones que toman pueden tener consecuencias. Y son diferentes las consecuencias en función de la instancia. Y también, ya que estábamos a decirlo, saben que las consecuencias son distintas en función de la visibilidad o notoriedad de los casos. Y vuelvo a insistir con el 95%. El 95% de los casos no tienen visibilidad. Muchas veces queda en cabeza del funcionario judicial darle visibilidad a partir del momento en de decidir, en ese caso, hablar de la soberanía. Y la mayoría de las veces no se hace. Y como dice Micaela, muchos funcionarios de primera instancia, judiciales, saben que pueden tomar una decisión que va a tener notoriedad, pero también saben que eso se puede apelar. Por eso tal vez la función de los miembros de la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial, es la más delicada de todas las funciones, porque sí, después de esa última decisión está el abismo. En el 2002 eso se vio muy bien, porque pasó materialmente hablando. Hice otro cuadrito, ¿les puedo mostrar? Una cosa más para que quiero que pensemos del Poder Judicial antes de que dejarlos. Vimos con Easton esto, ¿no? No me acuerdo si lo vimos. Este es el sistema político, ¿correcto? No, este no. Me equivoqué. Sí, lo vimos, ese, y yo les pasé por chat un cuadrito en Power. Bueno, perfecto, entonces lo deben tener. Sí. Si este es el sistema político, escuchen lo que voy a decir. Esta es una distinción analítica. Esto no pasa así como está. No podemos diferenciar todo el tiempo al funcionario estatal del funcionario no estatal. Es para pensar analíticamente cómo funcionan las demandas. Hay demandas, ¿correcto? Hay demandas democráticas, de las que se le ocurra, de un sector concentrado que pide ganar una licitación, hasta alguien que pide un plan porque se está muriendo de hambre o porque es un vago. Les digo así para que se entienda genéricamente todas las ideologías, ¿está? No importa. Y hay un sistema político en el que adentro de esta caja hay autoridades. ¿Está lo que estoy diciendo? Y dentro de las autoridades tenemos una diversidad muy grande de autoridades. La mayor parte son miembros del Poder Ejecutivo, la ven en el mapa del Estado, de todo hay acá. Acá pueden poner al Poder Legislativo en la formación y sanción de las normas, por supuesto, y al Ejecutivo en toda la producción de normas que no son leyes. Pero también acá aparece el Poder Judicial. Y eso quería que lo consideran también dentro del abanico de situaciones en las que vamos poniendo al Poder Judicial para pensar cómo funciona. Las demandas democráticas pueden dirigirse a cualquiera de estos ámbitos. La mayor parte son, por supuesto, al Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero pueden dirigirse a cualquiera de estos ámbitos. El sistema político tiene que dar respuestas a las demandas populares. Respuestas. La respuesta puede ser un garrote, o también puede ser un flan, como decía Casero, ¿vieron? No plan, flan. ¿Se acuerdan cuando decía queremos flan era? ¿Qué decía? Sí, plan. Bueno, pero da lo mismo. Hay una respuesta por parte del Estado. También si le atribuimos ciertas ideologías a los funcionarios, será el tipo de respuesta que le den a las conflictividades. No importa, eso es genérico para pensar. Y ustedes pueden estar de acuerdo con una, con otra o con una intermedia. No importa. Lo que quiero decir es que el Poder Judicial también es demandado y también tiene que dar respuestas.
Y esto nos sirve para dos cosas. Primero, para considerar que el funcionario judicial, si bien tiene toda esta caracterización que le dimos, es un cargo político. No importa si no se elige democráticamente, eso no significa que no sea un cargo político, pues está acá adentro. ¿Está? Y no son los funcionarios eh, los que constantemente están haciendo política, sino que son las demandas populares, las demandas democráticas, las que instan a los actores a manifestarse. Soy yo el que va al juez a pedirle que haga algo, y nosotros lo ponemos en ese lugar. Y esto lo digo a propósito de los que decían, no me acuerdo cómo surgió en la charla, ¿por qué un sistema, por qué ponemos en este sistema a los jueces en cabeza de esta función tan importante? No lo sé, no tengo respuesta, pero el mecanismo se fue dando así, y somos nosotros los ciudadanos, a veces en un rol, a veces en otro, los que vamos al Poder Judicial o a la instancia judicial o a acudir al funcionariado judicial a que dé respuesta a demandas democráticas insatisfechas. Entonces ponemos al funcionario en ese lugar y no sabemos si el funcionario quería o no quería estar en ese lugar a la hora de aceptar el cargo. No importa. Así está funcionando. Y también quería que consideraran esto a la hora de pensar en el Poder Judicial. ¿Entienden por qué lo digo? Para que cuando consideremos ahora la cabeza del Poder Judicial, la Corte, el resto de las cámaras y tribunales de primera instancia, la organización en fueros, en materias y por apelación, el sistema federal, el sistema provincial, la forma de designación de los cargos, el Consejo de la Magistratura, todo el piripipí, que está bien, que es lo que tenemos que estudiar, tiene que tener esta base teórica de fondo. No podemos empezar la clase diciendo, miren, estoy terminando por lo que hubiese sido al principio. Bueno, el Poder Judicial se organiza de esta forma, artículo 108 de la Constitución. Una corte y demás tribunales inferiores. ¿Entienden, no? Porque no sería lógico considerar todo eso sin esta dimensión. Si no se llevan, no sé qué se llevarían. ¿Me siguieron? Esto es importante para pensar todo el resto de las clases que vienen. O sea, ¿cuáles? Las de la organización del sistema administrativo de justicia, más el sistema de control. ¿Ok? Supongo no. Ahora con Ari arrancamos por 108, ¿no es cierto, Ari? 108, ¿cuántos miembros de la Corte? ¿Por qué este número? Pueden pensar si está bien o está mal, el número de miembros, cómo se eligen, si está bien o está mal. Pueden hacer todas las cuestiones valorativas que les guste. Es más, es saludable que opinen de esto, que se informen por un lado y que opinen al mismo tiempo. Sí, Leopoldo. No, profe, bueno, ya que dio el pie, me gustaría, si se puede, polemizar un poquito al respecto. Sí, Leopoldo, igual te digo, bueno, pará, yo ya me voy a ir. Si querés decirme algo a mí, decime ahora, porque después me voy, te dejo cobrar y lo bombardeo. Así que decime. Bueno, como primer medida, como estudiante de Derecho, esto Sí. de que del control de constitucionalidad y por qué terminan teniendo esta última decisión, yo lo que me parece a mí es que si hay intérpretes, últimos intérpretes que están capacitados para hacerlo, justamente tienen que ser, como son los jueces, tienen que ser abogados, por lo menos tener conocimientos básicos sobre el derecho. Es una idea utópica, quizás mía, pero lo que más me interesa de esto que hablás vos es del tema de que hay como una pretendida objetividad para los jueces, como que ellos no tienen ideología, como que... Y al fin y al cabo esto que decías vos de que son personas de carne y hueso, seres humanos, que tienen intereses al igual que los demás, al fin y al cabo eso también, así como sucede en el sistema español, esa decisión, ese control de constitucionalidad va a terminar recayendo, quieras o no, en personas. A no ser que se intente
una inteligencia artificial o una supercomputadora que toma decisiones judiciales por nosotros. Entonces, creo yo que no está tan mal que al fin y al cabo recaiga esta última instancia en los jueces. Lo que sí me gustaría, acá es donde me gustaría polemizar, más con una cátedra que tiene, que tiene como de corte política, es el tema de la pretendida objetividad de los jueces, porque después lo que termina sucediendo, y creo que acá recae un poco la crítica que se hace de que no se cree en el sistema judicial, que termina habiendo jueces que se sabe para dónde van a fallar, de qué lado se acuestan, si se quiere, y que para qué lado no, y hacemos todos de cuenta como que no. Como que bueno, como que hay una objetividad, como que no tienen intereses, como que esto sucede por casualidad. Bueno, nada, más que nada es esto lo que quería decir. No, pero está re bien, le puedo estar polemizando. A mí me encanta lo que está diciendo. O sea. Si querés en la segunda parte, no voy a dar ninguna respuesta, pero puedo tocar este tema y plantear otros problemas. Porque Sí, justo lógico. el No, pero. conocimiento del derecho y la cátedra, y el tema de la cátedra de corte política. Así que me lo anoté y No, sí, lo igual, hablamos. más que cátedra, Leopoldo es comisión, por las dudas. Y. No, lo que sí quiero, un comentario para Leopoldo, un comentario histórico, porque yo hay mil cosas que no dije, no puedo en tan poco tiempo, no hablé de autores, no mencioné a Kant, que tendría que haberlo mencionado, ni la norma fundamental, no me metí con un montón de cuestiones porque si no la clase es interminable y prefería hablar así como más, vamos a decir, mundanamente, para que comprendan. Pero quiero dar un ejemplo histórico para lo que dice Leopoldo, que dice, bueno, los jueces son personas, por supuesto, y tienen cierta ideología y subjetividades, y está bien que sea así, porque si no fuese así, no podemos apelar a gente de afuera que venga a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, entonces somos nosotros mismos, por eso que caigan cabeza de los jueces. Quiero decir que, miren a dónde voy a ir, en Italia, me voy con esta, en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, se planteó un dilema. Miren, les voy a contar una anécdota. Ustedes no sé si saben, pero Estados Unidos desarrolló lo que se llamó el Plan Marshall. ¿Lo estudiaron en algún lado? Que era créditos para la reconstrucción de Europa después de la guerra. Ustedes saben que después de la guerra viene la reconstrucción. Ahora viene la reconstrucción de Ucrania, siempre hay reconstrucción, y ahí vienen los contratos, los negocios, piripipi. Cuando Estados Unidos plantea el Plan Marshall, es para que le compren la sobreproducción de Estados Unidos. Ari puede explicar mucho mejor esto. Y bueno, eran dólares, por supuesto, que empieza a ser la moneda que va a regir el continente. Estamos hablando de 1945, FMI. ¿Y qué le exige Estados Unidos a los países europeos a los que les va a dar el Plan Marshall? No era para Argentina, era para los países europeos. Bueno, primero, que le compren todo lo que van a recibir dólares y con esa plata le tienen que comprar todo Estados Unidos. Ok. Pero el segundo requisito era que no podían tener los gobiernos parlamentarios de los sistemas europeos, ustedes saben que los sistemas europeos son un conjunto de ministros que pueden responder a diferentes partidos, lo estuvimos viendo, me parece, no podían tener esos gobiernos miembros del Partido Comunista. ¿Sí? Lo que empezaba era la Guerra Fría. ¿Me están siguiendo? En Italia, el partido más grande, incluso hasta los años 90, era el Partido Comunista Italiano. Era como nuestro peronismo, para que se entienda. Más allá de todo lo que había adentro, eran todos miembros del Partido Comunista. Y claro, si el Partido Comunista integraba al gobierno de Italia, que había sido uno de los países más devastados por la guerra, porque habían tenido el sur y el norte invadidos por los alemanes del norte y los gobiernos aliados, los ejércitos aliados que entraban por el sur y se pelearon toda la guerra, fue en Italia al final de la guerra. Bueno, Italia tenía que decidir qué hacer sobre si recibir o no el plan. Y para recibir el plan tenía que tener un gobierno en el cual el Partido Comunista no participara. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Y ahí viene de la mano de lo que dijo Leopoldo, y que sabemos con los jueces para dónde van a fallar. ¿Qué deciden en Italia los miembros del Parlamento? Deciden que el gobierno no va a tener ningún miembro del Partido Comunista, pero todos los jueces
van a ser del Partido Comunista. Entonces, en Italia, todos los jueces después de la Segunda Guerra Mundial eran miembros del Partido Comunista Italiano. Vos sabías que si había un conflicto laboral, la resolución del fallo iba a ser a favor de los derechos de los trabajadores y en contra del capital privado. ¿Por qué? Porque los miembros, bueno, esto es muy genérico, también hay que ver caso a caso, porque los miembros del Partido Comunista integraron todos los cargos judiciales por no poder integrar los otros cargos ministeriales y dirigenciales del Ejecutivo. Y esto también me hace llevar a una cosa más, la última, para diferenciarlo de nuestro sistema de poder judicial independiente, entre comillas, del cual Ari también va a poder hablar después. En los sistemas parlamentarios, todo el poder político está en el Parlamento, y del Parlamento depende el gobierno, y del gobierno depende la administración de justicia. Los jueces no tienen el rol de independientes como tenemos acá en el derecho continental. Los jueces dependen del Parlamento y son funcionarios administrativos así concebidos. Por eso para ellos es muy fácil tener, teóricamente, un tribunal constitucional. Y por eso para nosotros tener un tribunal sería medio un injerto, pero se plantea la cuestión por toda esta problemática que estamos trabajando. Y nos hace pensar, en función de lo que decía Leopoldo, si no sería mejor saber cuál es la subjetividad manifiesta de cada juez, por lo menos que lo diga, para saber cómo puede fallar en las diferentes circunstancias, y no tener que estar todo el tiempo trabajando este dilema entre la objetividad y la subjetividad, y tratar de estar descifrando qué querría decir cuando en realidad lo sabemos en función de cómo piensa. ¿Se siguió todo este razonamiento? Ejemplos como estos tenemos miles. Sí. Decilo, No, sí, que se siguió. Excelente la anécdota esta de Italia de que los jueces eran todo el Partido Comunista, no la conocía. Mira, yo la verdad tengo que buscar la fuente, pero yo voy a decir, a mí me lo contó un profesor que se llama Julio Pinto. Creo que ya falleció, no sé, Ari. ¿A vos te dio clases? No. ¿De fundamentos? Sí. Y es viejo. Es viejo. Yo esta clase la habré tenido hace 20 años, por lo menos, más de 20 años. En el 2000. Y yo me acuerdo cuando lo contó Leopoldo y todavía no me lo olvido. Mirá cuánto tiempo pasó. Aparte él no decía PCI, él decía Pichí, Pichí, Pichí. Yo decía, ¿qué mierda es Pichí? Y Pichí era el Partido Comunista Italiano, pero en la clase el profesor no lo decía. De ahí también saqué otra cosa. Es que cuando digo cosas que no se entienden, a veces las explico, porque yo me acuerdo cuando era chico y decía, ¿por qué no explica las cosas que da por supuesto como si todas las supieran? Pero cuando te pones más grande te das cuenta que te pareces más a Pinto y decís cosas sin explicar. Bueno, escuchen. Y por eso si tienen dudas, pregunten. Bueno, ¿hacemos una pausa? ¿Después siguen con Ari? Listo. Después animando otro link. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. Bueno, chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Digamos que te estás volviendo